Ella había aparecido en este mundo. Un hombre le estaba dando la bienvenida. Era Rainos, el señor de la torre mágica. Al parecer el experimento había tenido éxito. El hombre que estaba frente a ella era el maestro de magia de la heroína de una novela que había leído. Pero ella se preguntaba por qué ese hombre estaba frente a ella. ¿Acaso estaba dentro de la novela? Preguntándose qué tipo de personaje podría ser. Veía una habitación tan lujosa. Rainos era extremadamente amable. ¿Acaso por casualidad era la protagonista femenina? Si hubiera sabido qué sucedería, habría leído hasta el final. Recuerda que la protagonista lo pasó bastante mal al principio, pero resultaba con un final feliz. Pero ella no podía explicar por qué ese hombre levantaba tan fácilmente. ¿Qué ocurría con sus manos? Él estaba dando la bienvenida. Era su padre, Rainos, y ella era tan adorable. Era un pingüino. ¿Cómo que un pingüino? En la novela que había leído, el lobo no puede comer se trataba sobre una bestia, y la trama principal se basa en que la heroína lo curó. El protagonista masculino era una bestia lobo. La importante huella aquí es una característica de aquellos que heredaron la sangre del primer hombre lobo bestia. Es un contrato de amor unilateral que se deja dependiendo siempre de la persona a la persona que ha sido grabada o marcada. Y por supuesto era una novela romántica. El protagonista no duda en hacer cosas extremas por la persona que había marcado. Era un amor casi psicótico. Después de la marca, el protagonista masculino comienza a obsesionarse con la protagonista femenina como un loco. Había leído una novela en su última vida antes de morir. Afortunadamente recuerda las partes que leyó, pero solo leyó la mitad de la novela. No sabía mucho sobre esta obra aparte de que era de romance. Pero, ¿por qué ahora? Era una linda mascota. Porque era un pingüino que habían llamado Adela. ¿Qué clase de situación era esa? En realidad terminó siendo un pingüino. Un pingüino. No importa cómo lo miren, realmente era un pingüino. Al ver los personajes que la rodean, estaba segura que la novela Lobo no puede comer. El problema es que no es la protagonista. No, ni siquiera es alguien a su alrededor. Había renacido como un pingüino mascota. Ni siquiera nació de una madre, sino de un laboratorio mágico. ¿Por qué incluían un pingüino que no encaja en una novela romántica? No importa si a alguien le gustaban los pingüinos. Además, era una novela de bestias. ¿Por qué solo era una pingüina? Ella se estaba lamentando. Pero con el tiempo, ella se había adaptado completamente a la vida de pingüino. Su padre Rainos tenía un papel importante en eso. Él la consentía mucho. Durante los últimos 4 años, desde el día en que nació de un óvulo de investigación, su padre la crió con mucho cuidado. Comida, el mejor buffet para pingüinos, ropa hecha a medida para Adela, piscina exclusiva para pingüinos. Era un entorno preparado para las necesidades de pingüinos. Era una forma de mostrarle su desbordante amor familiar, el cual nunca antes había experimentado. Pero ella no era un ser humano y quería volver a serlo, ya que se sentía sola en la noche, sobre todo cuando estaba oscuro. Entonces creía que incluso los animales podían convertirse en bestias si lo desean con fuerza. Así que oraba fervientemente todas las noches, pero sus oraciones se habían quedado cortas para los estándares de ese mundo, debido a que no importa cuánto lo intentara, sus súplicas nunca tuvieron respuesta. Además, hubo una cosa que había olvidado. Su padre, quien tenía recuerdos de haber sido perseguido por hombres bestias cuando era niño, en realidad sentía un inmenso odio hacia los hombres bestias. En la obra original, los humanos de sangre pura eran considerados una raza de bajo rango y a menudo eran ignorados. Su padre era la primera persona que le brindó amor. No quería que su padre la odie de esa manera. Adele estaba segura de renunciar a algo que no lo iba a hacer feliz. El solo hecho de que pudiera vivir con su padre de esa manera ya la hacía inmensamente feliz. Era lamentable, pero era algo que realmente no podía evitar. Cuando ella estaba tratando de aceptar todo y enfrentar su realidad, un niño apareció de repente. Era Suradel, la bestia orco de la familia de las ballenas. La aparición de Suradel activó una señal de peligro en su cabeza. Su rostro era demasiado hermoso, tenía demasiado brillo. Era la cara de alguien que jamás sería un extra, aunque no es por eso, pero sí era algo sospechoso.
Si era una orca, su cabello debería ser una mezcla de blanco y negro, pero su cabello era plateado. Definitivamente había algo raro. Ella no podía evitar sentir que esa ballena era muy sospechosa. El libro original solo era una familia extra de la cual no se habló mucho, pero en realidad era una familia que dominaba todo el continente. Además, un personaje con ese color de pelo no iba a distorsionar la obra original por su culpa. Es lo que ella creía. Solo los humanos pueden cambiar el curso de la obra original, pero si se cambia el curso de la historia, no hay nada que ella pudiera hacer. Ese joven veía al pingüino con mucho interés. Era el primero que no le tenía miedo. Adela pensaba que los pingüinos formaban parte de la cadena alimenticia de las orcas. Sabía que la forma en la que apareció era sospechosa. ¿Acaso él iba a intentar comerla? Así que ella estaba muy enojada. Pero él empezó a burlarse de ella. Desafortunadamente no había probado un pingüino. Adela estaba furiosa. Era un idiota. Se estaba burlando de ella. Además se decía que su familia interactuaba frecuentemente con su padre. El mago le decía al joven que por lo general todos los seres vivos lo temen, aunque él no sabía por qué hacían eso. Tal vez era su manera de sonreír. Ese joven le estaba proponiendo a Adela que podrían convertirse en buenos amigos, así que empezó a tocarla. Pero ella estaba furiosa. ¿Cómo se atrevía esta persona grosera a tocar a alguien tan descuidadamente? Él volvió a intentar tocar su mejilla, pero entonces ella estaba preparada. Él no debía hacerlo. Si lo hace, ella iba a morderlo. Así que la había advertido, dándole su merecido, aunque Adela no tenía intención de morderlo tan fuerte. Adela entonces empezó a curarse. Él creía que mientras más miraba a Adela, más le gustaba, especialmente por sus ojos. Fue en ese momento en el que Adela se dio cuenta de que había hecho algo mal. Desde su primer encuentro, ese tal Souradel siempre venía a buscarla y Adela se mostraba especialmente muy intensa. Ella le daba una mirada de desconfianza. Al día siguiente, él había vuelto a visitarla. Él creía que se habían hecho poco a poco más cercanos. Y el día siguiente volvió a aparecer. Y al día siguiente también. Entraba y salía de la casa todos los días. Adela estaba agotada. ¿Acaso esa orca nunca iba a cansarse? Incluso cuando ella muestra desagrado, ni siquiera lo nota. Nunca había visto un personaje así. Ahora que lo pensaba, también sabía que podía usar magia en aquel entonces. Pero extraño, es un humano bestia y usa magia. En la obra original, solo los humanos de pura sangre podían usar magia. Sin embargo, según le ha dicho su papá, en ese lugar Wales son la única familia de humanos bestias que usa magia, una habilidad exclusiva de los humanos de pura sangre. Hay demasiadas cosas sospechosas rodeándola, especialmente se había desviado la obra original, o acaso aparecía en la segunda mitad que no había visto. Ella estaba muy pensativa cuando ella estaba acostada en su cama. Ese personaje, ¿quién era en realidad? Mientras ella trataba de averiguar la verdadera identidad de Souradel, no tenía idea de lo que le esperaba en el futuro. Y a la mañana siguiente despertó como de costumbre, pero no podía creerlo. Se había convertido en humana. ¿Por qué era tan de repente? ¿Qué estaba pasando? ¿Acaso se había cumplido el deseo? Fue muy sorprendente ver su cuerpo transformado de repente. También le invadió una sensación de ansiedad. Cuando lo deseaba desesperadamente no ocurría. Y ahora se había transformado en humana de repente. Y además, su papá odiaba a los humanos bestia. ¿Acaso él podría aceptarla? Ella creía que su padre no debía verla de esa forma. Ella quería transformarse de nuevo, pero ella no sabía cómo transformarse de nuevo en animal. Cuando alguien la estaba llamando, al parecer era su papá, pero ella no iba a dejar que la vea así. No había otra manera. Ella lo lamentaba. Primero tenía que escapar. Buscaría cómo transformarse de nuevo en animal y volvería pronto. Así que pensaba que solo se ausentaría por un momento. Pero entonces, ¿por qué le pasó eso a ella? Cuando recobró el sentido, había sido secuestrada. ¿Por qué hoy se había convertido en un día tan agotador? No había pasado ni una hora desde que salió de la casa y ya la habían secuestrado y le han robado hasta el dinero de emergencia que llevaba. ¿Quién eran esos malditos? Los hombres de afuera susurraban que estaban de suerte por encontrar una humana bestia que buscaba a la familia Wall. ¿Acaso dijo la familia Wall?
Esos hombres estaban seguros por el color de su cabello, negro con mechones blancos. No había dudas, pero ella estaba confundida. ¿Qué tenía que ver la familia Wall? ¿Acaso Sobradel estaba detrás de eso? Pero Sobradel pensaba que ella es un pingüino. ¿Cómo podría saber que se había convertido en humana y pedir que la buscaran? Cuando de pronto él hizo su aparición, él quería comprobarlo primero, así que entró en el carruaje. Ellos estaban viendo. De frente, ella estaba segura. Era Sobradel. Realmente él había sido quien ordenó que la secuestraran. Después de que la siguió como un acosador, ahora había llegado al punto de secuestrarla. Ella estaba aún más furiosa. Debería haber disparado a esos ojos molestos del principio. Pero él estaba mirando fijamente. ¿Acaso la mira de forma enojado? Él estaba diciendo a su madre que creía que deberían venir a revisar su estado. Esa mujer se acercó. Su madre le estaba ordenando que desataran a la niña. Ella era la señora Bella de la familia Wilde, su madre. Adela no entendía su reacción. Lo estaban desatando. Era extraño, pero él la seguía mirando fijamente. La mirada de esa niña le recordaba a alguien, como si la conociera desde hace tiempo. Adela sentía que al parecer era bastante perspicaz. No es posible que él la haya reconocido. La madre de Sobradel estaba molesta. ¿Quién había ordenado traer a esa niña? La familia Well buscaba a su especie, no a una niña. La señora Bella estaba frustrada. Era suficiente que la hayan traído atada. ¿Cómo podían tratar a una joven de una manera tan cruel? El secuestrar a alguien era un crimen, así que debían detenerlos y encerrarlos de inmediato. La señora Bella se disculpó con Adela. Adela sentía que esa mujer tenía un carisma impresionante. La señora Bella quería ayudarla, devolverla sana y salva. Adela al parecer lo había entendido. Parece que sí estaban buscando una niña que se parece a ella, pero que no querían traerla de esa manera. Sin embargo, uno comprende cómo transformarse de nuevo en animal. Si regresa a la Torre Mágica ahora, se preguntaba si su padre aceptaría una niña como ella. El único recurso que le quedaba era pedirle a ellos que le enseñaran cómo volver a su forma humana. Después de todo, la familia Wilde son de humanos bestia, y por lo que parece ellos también podrían ayudarla. Ella explicó que solía ser un animal y de repente se convirtió en humana y no sabía cómo volver a su forma animal y no podía regresar a casa. No quería causar dolor a personas importantes para ella, así que realmente quiere aprender a transformarse en animal de nuevo. La señora Bella la tomó de las manos. Ella entendía su punto. Aunque no podía aprender la transformación por separado, todos los humanos bestias conocen el proceso de transformación de manera natural. Dado que eso podía llevar un tiempo, le preguntaba a Adela si quería quedarse con ellos hasta que aprendiera a volver a su forma de animal. Adela miraba de forma pensativa a esa mujer. Ella lo sabía. En realidad la razón por la que estaban buscando una niña como ella era otra. Después de un accidente, la señora Bella no pudo tener hijos. Por eso, para que su línea de humanos bestia no se extinga, habían buscado un pariente durante décadas. Sin embargo, no encontraron ni a un pariente ni a alguien que se le parezca. La señora Bella pensaba que no había noticias y creía que Sobradel y ella podían ser buenos amigos. Además, era como un milagro que esa niña había aparecido, así que ella quería ayudarla. Adela no entendía exactamente qué significaba eso, pero de todos modos parece que también puede ser de ayuda para ellos. Dado que ahora no había opción, estaba bien. Mientras tanto, ella viviría allí y buscaría una solución. Adela no entendía por qué se preocupaban tanto por ella. Parece que estaba olvidando algo importante. Pero entonces vio su reflejo en la ventana y estaba observando el cabello negro de la señora Bella. Las manchas blancas eran similares a la suya y también el cabello blanco que crece hacia adentro. ¿Acaso ellos pensaban que era una bestia humana de Orca? Oh no, ese era un problema, estaban equivocados. Creían que también era una bestia orca como ellos. Creyó que era su imaginación, pero viéndolos atentamente, será porque su apariencia era similar a la señora Bella, pero no podía entenderlo. Después de todo, las manchas de las orcas y los pingüinos de Adela eran casi idénticas. Creía que la única diferencia entre ambos era la ubicación de las manchas. Adela debía mantener la calma. Su papá debía estar muy preocupado en ese momento.
Ella debía descubrir la forma de regresar a su forma humana y volver a casa rápidamente. Ella no tiene la intención de engañarlos, pero si les decía que era un pingüino, en realidad no sabía qué podrían hacerle. Además, si descubren que no es una orca, ¿qué debería hacer? La señora Bella interrumpió sus pensamientos preguntándole su nombre, pero entonces Souradel le dijo Lea. Él le preguntó a la joven que si ella no tenía un nombre, ¿qué le parecía que le llamaran Lea? Era un nombre hermoso. Adela quiso calmarse, pensó que la habían descubierto, preguntándose por qué la llamó con el mismo nombre que usaba cuando era un pingüino, pero ella estaba sonriente, le gustaba mucho. Souradel le explicó que ese nombre era de una pingüina bebé que había estado visitando últimamente. Le alegraba que le gustara, pero Adela estaba frustrada. ¿Qué tenía que ver con eso? Ella no es una niña, ahora era una pingüina hembra. Él la seguía mirando interesadamente y él se acercó poco a poco, preguntándole si le tenía miedo. Adela se había sorprendido ese acercamiento repentino. Mientras más se acerca, más guapo se veía. Respondió desinteresadamente por qué debía tenerle miedo. Adela lo sabía. Casi se dejó engañar por su apariencia, pero no es como si él fuera a comerla. Él sonrió. Esto era un poco extraño, porque ella estaba segura que él no quería comerla. Así que él se acercó demasiado, acariciando su cabello. Lea no debía preocuparse, no era una persona que atacaba a los de su propia especie. Burlándose un poco de ella, ¿acaso se había puesto nerviosa porque creyó que la comería? Además, los animales incrédulos no le abrían el apetito. Era cierto, Souradel era un bastardo. Hizo lo mismo cuando tenía forma de pingüino, porque siempre le hacía ese tipo de bromas. Él seguía diciéndole que su voz era demasiado linda para él, preguntándole qué es lo que debía hacer. Lea estaba nerviosa, estaba en un enorme problema. Papá le dijo que no existe ninguna medicina que pueda curar a las personas locas. En una habitación de la mansión, su madre Bella como Souradel estaban reunidos. Su madre le preguntó qué pensaba sobre esa niña. Él creía que no hace mucho se había convertido en humana y que era capaz de comunicarse con mucha fluidez. Su madre pensaba que era posible que su mente ya hubiera madurado mientras era un animal, pero eso podría ser algo terrible. Cuanto mayor es la inteligencia del animal, más fuertes son los dolores de cabeza. Aunque la señora Bella no estaba segura de la identidad de Lea, se podría decir que su pelo era la principal característica de las orcas. No parece que haya intentado teñirlo con algún artefacto magia. Su madre notó que le dio el nombre de Lea. Era el mismo nombre del pingüino que iba a visitar todos los días. Ese pingüino siempre estaba en estado de alerta, pero su hijo le dijo que era su nombre favorito. Ellos en cualquier caso dejarían que ella se quede en la mansión Wild por un tiempo mientras la mantienen bajo vigilancia. Curiosamente, la señora Bella estaba convencida de que Lea sería una buena compañía para ellos. Pensó que después de la caza de orcas ya no quedaba nadie más que su especie, pero parece que todavía había una pequeña esperanza. Su hijo, mientras miraba a su madre, le preguntaba por qué ella estaba tan obsesionada con encontrar rastros de su propia especie. Su madre respondió que sí, era una obsesión, pero estaba bien. Asumió que ella era el último de su especie. Se sintió agobiada por un sentimiento de responsabilidad mucho más intenso de lo que pensaba, pero la señora Bella haría todo por ellos mientras que ella estuviera viva. No quería que volviera a experimentar ese terrible sentimiento. Deseaba que Lea pueda adaptarse a la sociedad de manera segura y que pueda conocer a muchas buenas personas. La pareja de Lea no tiene que ser una orca si ella no lo desea. Además, no tenía la intención de obligarla a hacer algo que ella no desee. Pero su hijo le dijo que él también era una orca. ¿Acaso ella tenía alguna expectativa sobre su futuro? Pero su madre le aseguró que él dijo que no tenía intención de casarse. Ella no podía creerlo. Souradel, ¿acaso se había enamorado? Souradel jugó un poco con su madre. ¿Acaso ella quería que se enamorara de alguien más? Pero ella lo puso en su lugar. ¿Acaso se arrepiente de haber conocido a su primo o a ella? Pero para él era un caso diferente. Él no se arrepentía, pero de igual manera iban a comprar todas las cosas que Lea necesita. Además, su madre recordó que dentro de poco su primo regresaría al territorio, por lo cual debían preparar todo con anticipación para recibirlo. Además, sabían que a Lea también le gustaría. Su madre le dijo a Souradel que lo amaba. Él también sentía lo mismo.
Mientras tanto, Lea en la habitación estaba con la boca abierta. Pensaba que la casa era la mejor de todas, pero la habitación que Bella le dio era realmente linda, aunque le duele la conciencia por el hecho de que obtuvo tanto a través de mentiras. Realmente se había convertido en una persona, un patrón único de cabello ondulado y unos ojos que recuerdan el color del mar. Era muy bonito. Ella parecía tan pequeña y débil, preguntándose si acaso era una limitación de los genes de pingüinos. Antes de ser poseída no era mejor que el promedio, tenía que aguantarlo porque era una cara bonita, y era un milagro lograrlo en solo 4 años. Había extrañado tener dedos en lugar de aletas. Así es como se había convertido en humana. En primer lugar, ella debe saber la manera de volver a ser un animal, mientras debe evitar que Suradel y los hombres bestias la descubran. Y además su padre, cuando era pingüino, había algo que siempre le inquietaba, y eso era encontrar la manera de salvar a su padre. Según la historia original, existía una plaga que solo afectaba a los humanos de sangre pura, la cual se encontraba muy extendida. La plaga se había estado propagando a un ritmo tan rápido que cambia la visión del mundo, y al final el único ser humano de sangre pura que queda con vida es la protagonista femenina, Anemore, lo que significa que su padre también morirá a causa de la plaga. Luego, hasta la mitad de la historia solo trata sobre la frustración que siente Anemore después de haber perdido a su único maestro, y al encontrar consuelo en el protagonista masculino, ésta se enamora de él, aunque realmente no importa lo que suceda con los dos. No podía hacer nada cuando era un pingüino, pero ahora es diferente. Ahora se ha convertido en persona, encontrar una manera de salvar a su padre, incluso si eso significa cambiar el curso de la historia. Así que después de unos minutos, Suradel fue a su habitación. Lea no entendía a ese tipo por qué sigue tan interesado en ella. Realmente era el tipo de hombre que coquetea con todas las mujeres. Lea estaba pensativa. Ahora debía atacar basándose en la apariencia. Ya no funcionaba. Ahora que lo pensaba, quien menos se encaja en todo esto está justo a su lado. También debía saber más sobre Suradel, porque podría ser una clave importante para cambiar la historia original. Así que le empezó a preguntar por qué él tenía el pelo plateado si era una orca. Era extraño para una orca. Así que le explicó que originalmente los hombres bestias eran conocidos por su apariencia, pero solo las bestias de determinadas razas comparten características. Entonces ella se sintió nerviosa, pero él tocó su cabeza. Ella era una orca, pero muy pequeña. Pero Lea tenía mucha curiosidad si los hombres bestia orca tenían el color de pelo similar. ¿Acaso no pertenecían a una especie específica? Pero él se acercó a ella y le dijo que era un secreto. Ella estaba aún más molesta. Ese bastardo, ¿hasta cuándo se va a burlar de ella? Pero él estaba feliz. Era una broma. La reacción de Lea era única. Decían que el pelo era una mutación, pero Lea quería que le mostrara su estado natural. Sí, justo ahora. Pero él empezó a reírse nerviosamente. ¿Acaso Lea quería verlo en su estado natural? ¿Acaso ella estaba segura? Pero ella estaba nerviosa. No se refería a ese estado natural, se refería a su apariencia animal. Él se sintió decepcionado, pensó que Lea quería verlo de esa manera. Pero ella estaba enojada, él debía dejar de actuar, se estaba burlando de ella. Pero él se acercó a ella. Si Lea le muestra su apariencia, él también lo haría. Pero ella le dijo que no sabía animalizarse. Pero él iba a esperar hasta que ella lo aprendiera. Lea estaba pensativa. Ese tipo quería conocerla como una bestia orca. Ella no podía revelar su identidad. Incluso si aprende a animalizarse, nunca podrá ver la apariencia de Suradel. Si Suradel descubre que es Adela, el pingüino de la Torre Mágica, ¿qué pasaría? Pero entonces, él le dijo palabras reconfortantes. Él era mejor de lo que parece, así que tenía mucha paciencia. Además le dijo a Adela que cuando las cosas terminen podían ir al territorio de la familia Wild, que es una isla rodeada por el mar. Como ella es una orca, creía que era mejor que practique su transformación de animal en una isla. Creía que no tenían que ir de inmediato, sino después de que ella se acostumbre a la vida allí. Adela estaba nerviosa.
Si la llevan a una isla, no tendría lugar para escapar si la descubren. Pero Adela dijo que no podían ir. Con un pequeño tanque sería suficiente. Después de todo, había vivido su vida en casa. Pero Suradel le suplicó que hiciera eso, ya que si no, su madre estaría triste. Adela estaba frustrada. Estaba planeando aprender solo la transformación de animal y regresar. No sabía qué pasaría si descubren que es un pingüino. Tendría que estudiar por su cuenta antes de ir a la isla Wild. Suradel también le dijo que las personas de la familia Wild tienen una duración de transformación humana más larga que otros de su especie. Además, cuando llegue el momento, pueden usar magia de teletransportación para ir a su territorio. Es por eso que es a menudo que dejan la casa vacía. Por eso que la mayoría de los sirvientes eran de otras especies. Bueno, también era porque había muy pocas orcas en forma humana. Los de su especie pueden volver periódicamente a su forma animal. De lo contrario, se acumula el cansancio y acaban transformándose involuntariamente. Es por ello que muchos van a la isla para transformarse en su forma animal, por lo que no pueden permanecer mucho tiempo en la capital. De lo contrario, podrían encontrarse en las calles en forma de orca. Adela lo había comprendido. La habilidad especial de la raza tiene un gran impacto en la familia. Era un talento de especie. Por ejemplo, los hombres lobos con su capacidad física se convierten en caballeros. Los hombres elefantes se convierten en artesanos con habilidades excepcionales, mientras que los zorros se convierten en protagonistas de varios escándalos debido a su atractivo deslumbrante. Aunque no lo mencionaban en la obra original, tal vez las ballenas tenían una capacidad mágica especial de su raza. Suradel entonces tenía una pregunta que tenía mucha curiosidad. Él quería que ella le llamara por su apodo Roman. Él solamente quería convertirla en su amiga. Pero entonces Adela, con las manos en la cintura, le dijo que no es que no quisiera, simplemente se habían conocido el día de hoy. Él sonrió. Era cierto, era la primera vez que se veían, preguntándole qué impresión le había causado, pero para Adela no era buena. Ella seguía creyendo que era muy malo. No es que no le desagrade, pero es que otra vez había perdido ante su apariencia. Adela le aseguró que no le gustaba, solo que no le desagradaba. Pero Suradel estaba feliz. Además, él tenía algo para ella. Se lo iba a dar a alguien, pero mejor se lo daba a ella. Le dio algo en sus manos. Sabía que le iba a gustar a Lea. Era una piedra brillante. Pero Lea dignamente lo rechazó. Creía que él debía dárselo a esa otra Lea, como tenía planeado. Fue a la ventana y tiró la piedra. Lea estaba asustada porque lo tiraba, pero él no la necesitaba. Pero él creía que si le daba a Lea, ella se sentiría herida. Pero Lea no entendía. Si es ella, no hay razón para que ella se sienta herida. Pero entonces él aseguró que ella debía dormir temprano. Ahora que era humana, necesitaba muchas cosas, así que irían mañana de compras. Y cuando él se fue, Lea seguía mirando por el balcón. Al parecer se había caído en el jardín. Además estaba cubierta por la hierba. Entonces él se despidió y Lea estaba acostada en su cama. Ella no podía dormir, se sentía tan inquieta. Habían pasado demasiadas cosas, aunque la razón principal es la piedra que Suradel había tirado por la ventana. Porque había tirado algo tan bonito. No podía dejar de pensar en ella porque le daba pena. Ella debía admitirlo, le gustaban las piedras, no solo las piedras en sí, sino que le gustan las que son bonitas y valiosas. Un día, cuando estaba en forma de pingüino, Suradel le preguntó si a ella le gustaban las piedras, pero Adela no quiso aceptarlo. Pero al día siguiente, Suradel comenzó a venir con piedras. Si ella le daba la mano, él le iba a dar una piedra, y así sucesivamente. Por supuesto, como una digna pingüina, no se dejó llevar por la tentación. Pero la piedra que cayó en el jardín no es de Suradel, así que si ella iba por la piedra, regresaba rápido. Así que ella salió de su habitación. Ella estaba corriendo. Estaba tan preocupada por esa pequeña piedra que comenzó a sentir la necesidad de aproximarse. Pero cuando ella estaba caminando, sintió que su cuerpo le dolía demasiado. Le duele demasiado la cabeza. Creía que iba a vomitar. Ahora que lo pensaba, la noche que se convirtió en humana, también se sentía enferma y acabó desmayándose. Recordó que le tomó la ligera pensando que solo era un resfriado, pero cuando despertó ya se había convertido en humana. Entonces esa vez regresaría a ser un pingüino. No podía. Si se convertía en un pingüino ahora, su verdadera identidad sería revelada a la familia Wild, así que ella se había transformado. Cuando se escucharon unos pasos, alguien se estaba acercando. Él sabía que terminaría así.
así que la tomó entre sus brazos. Al parecer se había excedido, ni siquiera sabía detenerse cuando ella estaba en su límite, así que debía respirar profundo. Ella lo estaba haciendo bien. Lea, como estaba inconsciente, solo podía escuchar la voz. Era una voz que conocía. Se parecía a la voz de su padre. Ella tenía tanto miedo. De repente se convirtió en humana, huyó de casa y la secuestraron y se vio obligada a ocultar su verdadera identidad a las orcas para poder sobrevivir. Pero lo que más le asusta es que su papá se olvide de ella. Cuando naces siendo un animal, lo primero que te rodea es una enorme frustración y miedo. La primera persona que le enseñó el amor familiar, su mundo entero. ¿Cómo podría vivir sin estar al lado de su padre? Incluso si le acaban aprisionando en una celda por mentir. Ella no quería que su padre la abandone, así que empezó a llorar. Ese hombre en las sombras, que parecía Zoradel, seguía abrazándola. Todo estaba bien. Ella debía calmarse. Todo estaría bien y debía descansar. Y al día siguiente, ella había recuperado su forma humana. Se sentía tan cansada y se preguntaba por qué su cuerpo se sentía tan pesado. ¿Acaso tenía algo encima? Cuando volteó, ¿qué significaba eso? ¿Por qué estaba Zoradel a su lado? ¿Por qué estaba durmiendo con ese joven, alto, guapo y desquiciado? Ese bastardo se había metido en su cama, así que ella se había despertado. Él intentó acariciarla. Ella había ido a visitarlo porque le extrañaba, pero ella se levantó enojada. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo en su habitación? Pero entonces Lea, al ver alrededor, esa no era la habitación que le había dado Bella. Ella recordaba que se había desplomado en el pasillo. Pensé que había vuelto a su forma de pingüino, pero no entendía qué había pasado. Mientras tanto, Zoradel estaba tapándose con las sábanas. Apreciaba que ella quisiera venir a visitarlo a su dormitorio, pero creía que ella estaba yendo demasiado rápido. Lea no entendía lo que había pasado anoche. No quería ir hasta allí. Lea no sabía por qué ella estaba acostada en su cama. No recordaba cómo había llegado. Cuando despertó, ya estaba allí. Entonces él le dijo que creía que tal vez es por la humanización. Cuando una bestia alcanza su humanización, a menudo regresa a su forma animal cuando tiene algún síntoma de fiebre. En algunos casos eran acompañados con alucinaciones. Normalmente pierden la memoria y no recuerdan qué les ocurrió. Era una ventaja. Así que probablemente esa sea la razón por la cual ella no recuerda por qué estaba allí. Lea estaba algo confundida. Podría tener alucinaciones. No estaba segura de lo que había pasado, pero no cree que Zoradel haya visto su verdadera apariencia. Así que ella se disculpó por haber ingresado a su habitación. Pero él estaba contento, no le molestó lo que hizo. De hecho, el que ella viniera inconscientemente hacia él, para él era mejor. Pero ella estaba defendiéndose. Creo que él lo había malinterpretado. Ella no sabía ni dónde era su habitación, así que había llegado por casualidad. Pero entonces él se disculpó con ella y tomó su mano. Ella había soportado todo el dolor sola. Puede ser que ella todavía no confíe suficientemente en él, pero si siente ese tipo de dolor, podía ir a verlo. Lea pensaba, había pasado tantos años viendo su rostro mientras que era un pingüino, y esta era la primera vez que lo veía tan preocupado. Pero esta vez ella estaba fingiendo ser una orca. ¿Qué pasaría si ella lo visita porque se siente mal y termina transformándose en pingüino? Pero ella le aseguró a Zoradel que ella estaría bien. Pero entonces él estaba ofreciendo una bolsa con algo. Si ella lo promete que vendría a visitarlo, él le daría eso. Lea se sintió entusiasmada. Ese era el fondo de emergencia que le quitaron los secuestradores. Pero él le iba a devolver si ella le prometía eso. Pero entonces él levantó la bolsa. La idea de que ella pudiera soportar el dolor completamente sola lo inquieta, así que ella debía aceptar. Además, las bestias que acaban de convertirse en humanos eran demasiado inestables, así que estaba diciendo todo eso porque le preocupaba. Así que Lea le había prometido, normalmente juega y bromea a su antojo. Sin embargo, cuando hace esa expresión no puede negarse fácilmente. Pero entonces, él quería hacer algo antes de desayunar. Querían teletransportarse, debían ir de inmediato al campo de entrenamiento. Pero Lea estaba entusiasmada. Ella quería hacerlo. Quería conocer el mundo exterior que por mucho tiempo no había hecho.